Bueno, pues bienvenidos al episodio 217 del Enfoque 1111. Yo soy Alex Félix Peña y mi misión es sembrar semillas de grandeza en la mente de otras personas, a través de la mentalidad y trayectoria de las personalidades más exitosas de sus industrias. El día de hoy nos acompaña Francisco Islas, empresario sonorense, accionista de Grupo Islas, con empresas en la industria como del combustible, automotriz con marcas como Nissan e Infinity, y en el sector inmobiliario con desarrollos como por ejemplo Plaza de Hierro en Navojoa, además de su famosa pizzería Carimali. Francisco, pues un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Muchas gracias por la invitación. Vas a ver que vamos a pasar un rato muy padre. El chiste es que, sobre todo todos los jóvenes empresarios como nosotros, que traemos grandes proyectos, que estamos tratando de desarrollar nuestro propio camino profesional, pues aprendamos de la gente que ya pasó por ahí. Como yo siempre lo he dicho, la forma más fácil de triunfar en la vida es aprender de quienes están donde nosotros queremos estar, ¿no? Entonces de eso se trata. Vamos a sacarle jugo a tu visión, a tu trayectoria, a tu mentalidad y la de toda tu familia, que sé que han hecho cosas muy importantes. Y me gustaría empezar por ahí. ¿De dónde nace y dónde empieza todo este gran grupo empresarial? Bueno, como todas las cosas, ¿no? Empieza desde lo más pequeño, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué habrá sido por allá en el año 1950? No, más joven, un poquito más hacia atrás. Mi papá se va a estudiar preparatoria a Guadalajara, porque en aquellos años no había preparatorias aquí en Navojoa, pues, ¿no? Y estando allá, muere su papá, o sea, mi abuelo, pues, muere de una manera repentina. Y se tiene que venir acá a Navojoa, obviamente para el funeral. Y el bien joven, pues en prepa. Y él sí, estaba en prepa. Okay. Entonces era el mayor, ¿verdad? Era el mayor de la familia de 7. Y entonces se tiene que hacer cargo, empezar a trabajar por la familia. Mi abuela, María Luisa Covarrubias Lorenzana, pues obviamente era joven, en términos relativos, pues no, era una señora joven. Y los dos empiezan a atender una pequeñita gasolinera que estaba aquí por la Pesqueira, ¿verdad? Okay. Entonces, toma la responsabilidad de toda la familia y es como ahí donde empieza, para unos poquitos años después, con esa inquietud de crecer. Escuché una vez una expresión que decía, a ver si me acuerdo, el que no crece, decrece. Uf. El que no crece, decrece. Y tiene algo de razón eso. Entonces, obviamente, pues también presionado por la necesidad de la familia y también por ese ímpetu empresarial innato, ¿no? Que podemos decir, bueno, entonces buscan ponerse aquí, precisamente donde está la pizzería Carimali enfrente, ahí ponen la primer gasolinera, ¿no? O sea, esa primera que atendía no era de él. Sí, no, haz de cuenta que la primera gasolinera chiquita estaba entre Pesqueira y Obregón. Pero si es de él, era de su papá. Sí, era de mi abuelo. Ajá, ok, ¿no? Entonces, pero de ahí entonces ponen o hacen esta gasolinera que está enfrente de la pizzería Carimali, ya la hacen ya más grande, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? Después, no sé, con el tiempo salió la oportunidad de comprar otra gasolinera chiquita en Villa Juárez, acá por el Valle de Yaqui, en Villa Juárez. Después salen otras oportunidades de comprar en Sinaloa, por allá en Juan José Ríos, y así poco a poco se fue presentando las oportunidades y se fueron aprovechando las que se consideraban que sí valía la pena, ¿verdad? De hecho, es un grupo que ahorita, a lo que yo sé o a lo que encontré, tienen alrededor de 30 gasolineras. Ajá, así es. Y empiezan de esa manera, o sea, qué interesante. Así es, se empezó de esa manera. Nomás que aquí hay un punto muy importante, ¿no? Dice, bueno, ¿y de qué con qué recursos se van a poder ir pagando o comprando o creciendo esas pequeñas gasolineras poco a poco? Bueno, pues había una parte muy importante y ahí es donde viene el sacrificio. No gastando. ¿No? No gastando. Así es como se fue
poco a poco empezar haciéndose el patrimonio líquido, ¿no? Líquido. En aquel tiempo no estaba nada sofisticado el vivir, ¿no? ¿Verdad? No había aires acondicionados, no había grandes cargos por luz, por ejemplo, de la CFE. No había chefs, ¿no? Los chefs de los cocineros, no había restaurantes caros, ¿no? Había ¿cómo se llama? La señora de la esquina que vendía y que todavía, ¿no? La tostada, la gordita, bla, 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 ¿no? Entonces se pudo empezar a tener eso para poder crecer, no trabajando duro, ¿no? Trabajando todo el día, pero no gastando. Y ahí es donde viene, yo me pregunto y veo la dificultad que puede estar o que puede haber para la juventud actual. Uf. Porque ahorita, dime qué no se puede comprar. Uh-huh. Dime qué no se puede comprar. No, pues puedes comprar lo que sea y con un clic. ¿No? Así es. Y con un clic. Y dime qué no puedes comer. Lo que ¿No? sea y con un Sigue estando las tostadas de la doña de la esquina, sigue estando la carreta, pero sigue estando a esos restaurantes que no sé cuánto sí sé cuánto te puede costar una cuenta por persona, ¿no? No, y de hecho, muchas veces incluso gastando cosas que ni siquiera tienes, pues. Porque ya los créditos, todo eso está en la palma de la mano. Esa es la otra. En aquel tiempo también había la ventaja que no había tarjetas de crédito. Uh-huh. Pero bueno, de todas maneras, a su manera, en sus proporciones de aquel tiempo, pues había seguramente la oportunidad de gastar en lo que hubiera disponible aquí. De acuerdo. Entonces, un aspecto muy importante era no gastando, que significa, en términos de siempre, ahorro. Y ahí es donde las nuevas generaciones tienen que sacar sus números y decir, esto a lo mejor sí pueden gastar X cantidad, pero a lo mejor no me conviene gastar esta cantidad. Y empieza o debe de empezar la restricción para empezar a tener esa liquidez suficiente para comprar ese equipito adicional, ¿no? Para que yo veo a muchos muchachos aquí que hacen su restaurantito para poder comprar esa estufa industrial, ¿no? Para poder seguirse equipando, etcétera, etcétera, etcétera. El ahorro. Es que como bien dijiste ahorita, o sea, si tú estás pensando en aprovechar una oportunidad, por ejemplo, cuando se le presentó a tu papá la oportunidad de, esa gasolinera en la pesquera a lo mejor ya es un crecimiento. Pues si no tienes los medios o si no logras, se vuelve todo mucho más complicado. Mucho más complicado, así es. Entonces, y muchas veces no tenemos los medios por a lo mejor seguir el rollo a la sociedad, sí, o por sí. lo que tú quieras. Así pues, es, exactamente, ¿no? Pero termina uno sin tener ese ahorro. Sin tener ese ahorro necesario, pues, ¿no? Ahora, obviamente, se tiene la ventaja que hay mucho crédito, uh-huh. Pero, ojo, el ahorro siempre va a ser indispensable. Excelente. ¿No? A manera de ubicarnos, pues, uh-huh. ¿No? En el deber ser. Sí, de hecho me queda claro que ha sido una forma importante de crecer de varios, imagínate con los 217 episodios que hemos tenido, me llama la atención que ese tema lo tocan básicamente todos, o sea, quieren compartir esa parte de hay que traer un peso en la bolsa, pues, ajá, ¿no? Para poder crecer tienes que tener con qué, pues, ¿no? Y una parte muy importante del crecimiento de todos ellos o de muchos de ellos es, pues, aprovechar las oportunidades cuando todo está en crisis o cuando todo está difícil o cuando las cosas se ponen complicadas, pues tienes la manera de, si te administraste bien, poder salir adelante. Así es. Si cada quien en su proporción, por supuesto, ¿no? Claramente. Cada quien en su proporción, por supuesto. Claramente. Entonces, para mí es una parte muy importante porque eso fue tema con nuestro papá, porque acuérdate que yo formo parte de un grupo empresarial que estaba liderado por mi papá y también un tío mío, Armando Islas, que en sus inicios, ¿verdad? Y después de un cierto tiempo que ya empezamos a llegar los hijos a la fuerza laboral, a empezar a trabajar, entonces se logró un acuerdo entre las dos familias, o entre los hermanos, y cada quien se separó de una manera perfectamente amigable, sin problema. Y cada quien siguió por su lado, y déjame decirte que con mucho éxito, ¿no? Con mucho éxito. Aquí está
hoteles que han, o sea, de la familia de los primos que han puesto, otros se han dedicado a la parte de los plásticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a todo el mundo le ha ido bien, creo yo, ¿no? De los que eran familias empresariales, ¿no? Los que eran familias empresariales. ¿Y cómo crees tú, o en qué momento dirías de la historia que se empezó a dar el crecimiento, empezar a diversificar? O sea, porque a lo que entendí empezaron con 1 o 2 gasolineras. ¿Cuándo tu papá empezó a decidir terrenos? ¿Cuándo empezó a tratar de buscarle por otro lado más allá de lo que conocía? En un principio, y bueno, aquí viene la siguiente parte, ¿no? Si tú ya conoces, la enseñanza es esa, si ya se conoce un sector, si ya se conoce un negocio, y ese negocio o sea, reditúa, sigue el camino por ahí, ¿no? Es cuando los mineros que encuentran una veta, puede ser de oro, de plata, lo que tú quieras, encuentran la veta y van siguiendo la veta, ¿no? Entonces, bueno, si ya se domina un sector, un tipo de negocio, ve siguiendo la veta, ¿no? Y así te lo puedes aplicar a cualquier aspecto, restaurante, no sé, tú has entrevistado a muchos, ¿no? Tienes más ideas sobre eso. Tú sigue la veta que encontraste, ¿no? Pero muchas veces esa veta no es oro ni es plata, ¿no? Tiene que ser trabajo, tienen que ir a buscar, como dice, el que busca encuentra. No siempre, ¿no? Pero estarle buscando. Y se pueden ir encontrando las oportunidades, ¿no? Hay veces que las oportunidades vienen, a veces que las oportunidades se buscan y se encuentran, ¿no? Es como una carretera de 2 vías el asunto de las oportunidades, ¿no? Entonces, así es como se va. Entonces, en el caso de mi papá, empezó por la gasolinera, siguió con la gasolinera, ¿no? Y poco a poco abrió un segundo frente, por decir así, o una diversificación, que fue la parte inmobiliaria, ¿no? Entonces, la parte inmobiliaria, a la hora con el ahorro, ¿no? Entonces, empezó a entrar en la parte inmobiliaria. Bueno, antes inclusive de que nosotros llegáramos a trabajar, ¿no? Entonces, encontrar la parte inmobiliaria y así se fue estructurando. Ya después se hizo una inmobiliaria, ¿no? Al principio era a su nombre, entonces ya después se hizo una inmobiliaria y entonces ya fue como empezó a crecer la inmobiliaria en base a pues las oportunidades que se encontraban o que se buscaban. No, se me hace padrísimo eso que acabas de platicar. De hecho, me sentí identificado con cómo nació incluso este proyecto, ¿no? O sea, tú dices, tú encuentras una beta y pues, por ejemplo, yo me daba cuenta que pues faltaba esto, ¿no? Y empezaron uno tras otro episodio y salían encantados los empresarios y salía encantada la audiencia y de repente marcas se relacionaban y las cosas empezaron a funcionar. Pero eso fue en el episodio 100. O sea, no en el episodio 5, ni en el 10, ni en el 20, ni en el 50, pues, ¿no? Sí. En el 100. Sí. Pero yo me acuerdo cuando empezamos esto, gracias a que me gustaba mucho hacerlo, y te podrás dar cuenta que me gusta platicar, me gusta este tipo de temas. Yo hablé con el equipo, que de hecho son los mismos desde que empezamos. Sí. Y cuando estábamos platicando, les dije, vamos a hacer 100. Y ahí decidimos si vale la pena seguir haciendo. Sí. Pero ya te das lo suficienmente tiempo para descubrir si la beta vale la pena o no, pues, ¿no? Sí, exacto, sí. Hablando de lo que estás diciendo ahorita. Sí. O lo puedes ver de otra manera. Yo luego como cuando quieres encontrar agua abajo en el suelo. Empiezas a escarbar, está seco, hasta que empiezas a encontrar humedad, ¿no? Hasta que empiezas a encontrar humedad y ya te encuentras entonces con el agua que está allá abajo y hay que seguir. Ajá. ¿No? Y depende de cómo la veas, dices, híjole, esto va a ser algo bien grandote o a lo mejor no tanto, y tomarás tus decisiones, ¿no? Así es, exactamente. Y como también bien lo dijiste ahorita, o sea, si te das el tiempo de poner ese esfuerzo y de seguirle, o de estar ahí, pues, buscando las oportunidades, y a veces caen y a veces las buscas tú, las cosas se acomodan, como que de repente empiezas tú a descifrar tu propio caminito de cómo hacer eso, pues, ¿no? Y cosas que a lo mejor no te hubieras visto venir desde el inicio y se empiezan a dar de una forma, pues, que no hubieras planeado. Pues no has planeado, así es. Y eso se me hace muy padre, ¿no? Entonces se empieza a venir, no sé si decir sinergias, se empieza a venir algo que das y empieza a regresar, das y empieza a regresar y entonces... Y a lo mejor ya sin tanto esfuerzo, tipo ya de no, que así es, ya está caminando esta onda. Así es. Entonces,
Cuando se empieza así y empiezas a encontrar esa vetita o esa humedad o esa agua en el subsuelo, voy a decir así, ¿no? Y empiezas a ver los resultados, viene otro aspecto que es extremadamente necesario para esta vida, para este tiempo, yo creo que de siempre, la estabilidad. Necesitamos estabilidad, ¿no? Necesitamos estabilidad. De hecho, hay una oración en la iglesia donde pide la lluvia, ¿no? ¿No? Entonces, por ahí creo que por ahí la tengo, esa oración donde se les pide a Dios la lluvia, dice, para que con toda tranquilidad pongamos a buscarnos los bienes eternos, ¿no? No acá, ¿cómo se llama? Superpresionados y ¿cómo se llama? Y tratando de buscar hacia donde todos vamos a ir, por supuesto, ¿no? Entonces, para que con toda tranquilidad buscar los bienes eternos. Entonces, la parte de la estabilidad es muy importante, ¿no? Entonces, ahí, pero para efecto de la estabilidad, ¿no? Para efecto de la estabilidad, tiene que venir otro aspecto que es también muy importante en la vida, la prudencia. La prudencia. Y la prudencia empata muy bien con la iniciativa, ¿no? No compite con la iniciativa, ¿no? Prudencia no significa ser temeroso, ¿no? De hecho, la otra vez yo compartía precisamente porque yo todos los domingos comparto en una reflexión en la iglesia aquí del Sagrado Corazón, en el Facebook, ¿no? Y compartía que, bueno, pues mira, el rico más famoso de la tierra de todos los tiempos. Rockefeller. No. Elon Musk. No, de todos los tiempos, ¿no? Es el rey Salomón. Ah, sí, pues sí. ¿No? El rey Salomón, ¿no? Que fue hijo de David, ¿no? Okay. Ese ha sido el rico más famoso de toda la historia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pide Salomón cuando muere su padre David? ¿Qué es lo que pide Salomón a Dios? Le pide sabiduría, ¿no? Necesito saber, porque era muy joven, entonces necesito sabiduría porque yo soy un joven y no sé cómo gobernar este pueblo, ¿no? Y entonces a Dios le gustó que Salomón le pidiera sabiduría y no le pidiera ni riquezas, ni venganza contra sus enemigos, ni una larga vida, ¿no? 3 cosas. Porque no me pediste esto y esto, te voy a hacer extremadamente rico, como no lo ha habido nadie, ni lo habrá después, ¿no? Y aparte, te voy a dar, y me pides sabiduría, y aparte te voy a dar sabiduría y prudencia, ¿no? Sabiduría, o sea, yo al principio quería que la sabiduría todo, no, la sabiduría y prudencia. Porque ¿qué viene siendo la sabiduría? Saber a dónde vas, ¿no? Saber qué es el bien, ¿verdad? Distinguir esas partes. Pero necesitas la prudencia para saber cómo. ¿Ok? Entonces en este caminar, y aplico a toda la parte profesional, a todo lo que tú quieras. En el caso del trabajo, vaya, ya te puso en un lugar, ya sabiamente dices, esto me gusta y reditúa, ¿no? Entonces le vas aplicando la prudencia para efecto de ir viendo cómo vas a ir logrando todas esas cosas que ya estás visualizando, ¿no? Entonces entramos en la parte de la prudencia. ¿Qué quiere decir? Yo a veces que me pregunto, ¿qué quiere decir? ¿Que no tienes que ser aventado? No, sí puede ser aventado, ¿no? Sí puede ser aventado. Pero se puede combinar, ¿cómo se llama? Cierta agresividad, pero también con la prudencia. Me decía un amigo hace muchos años de Hermosillo, precisamente, no quiero mencionar el nombre pero yo me lo podía mencionar, que por cierto que voy a tener una reunión con él mañana, un hijo de él, y me decía que se manejaba en la bolsa de valores, pues, ¿no? Y me lo encontré pues ya madurito, ¿no? A los años después, porque estuvimos juntos en la universidad. Me dice, mira, me dijo, cuando yo recién llegué, me metí a la bolsa y de manera agresiva, ¿no? Le apostaba aquí, le apostaba allá, ¿no? Se arriesgaba en la bolsa. Pero ya ahorita ya no, me dijo, ¿no? Porque entonces ya ahorita me pegan y ya para recuperarme, ahí va a estar el asunto, porque ya me quedan menos años, ya mi edad está más avanzada. Entonces, y ahorita mejor nada, vámonos por un caminito más seguro. Entonces,
Entonces, ahí donde entra también el asunto de la prudencia, eso es muy importante. Esos valores, por decirlo de alguna manera, son los que van a regir la vida. No, hombre, se me hizo padrísimo, de verdad. Es la primera vez en 217 episodios que se menciona la palabra prudencia. Sí. Yo no lo había oído. Sí, cuando hablamos muchas veces de los grandes empresarios, de los grupos, son generalmente lo que uno piensa es que son arrojados, ¿no? Y sí, o sea, Es una combinación. Yo admiro cómo es la gente arrojada, pero no todas las vidas te va a estar arrojando, ¿no? ¿Verdad? De hecho, ahorita que mencionaste... No, toda la vida, espérame tantito. Ahorita mencionaste la palabra prudencia, ¿no? Yo todo el tiempo, pues, lo que escucho de las personas que están platicando conmigo, pues, lo estoy tratando de aplicar para mí, ¿no? Ajá, sí. Obviamente, pues, porque pues, es lo que quiero aprender y quiero seguir subiendo de nivel. Sin importar el tamaño de tu empresa, crecer siempre es un desafío. En MCM, empresa de Megacable, sabemos que evolucionar es una decisión. Por eso, MCM impulsa a las empresas con la mejor conectividad, internet dedicado con ciberseguridad y fibra óptica de alta velocidad. Diseñamos una solución completamente integrada llamada Symphony, un conmutador en la nube que integra telefonía, reuniones, videollamadas y mensajería en una misma plataforma y con ciberseguridad para proteger tu infraestructura, tus datos y el futuro de tu negocio. Porque crecer es importante, pero evolucionar es una decisión. Por eso, MCM es el partner tecnológico del ecosistema de negocios del Enfoque 1111. Si quieres subir de nivel, contáctanos. Aquí te dejo los datos. Entonces, mucho de lo que yo he hecho ha sido por aventado, porque tengo visión y digo, voy a crear, voy a hacer, voy a lograr. Y me atrevo a darle macizo todo y no me voy a rajar en nada y así, ¿no? Ajá. Pero la palabra prudencia nunca me había puesto a reflexionar lo importante que es. Sí. Entonces, ahorita que no significa ser lento ni temeroso, no. Qué bueno que existe esa distinción. ¿Verdad? Sí, hay que hacer la distinción. Y así también nosotros en el crecimiento de este grupo, acuérdate que somos, y ahorita quedamos 3 hermanos, ¿no? Arturo, Alberto y yo, ¿no? Entonces, sigue rigiendo la prudencia, ¿no? Sí, nos hemos aventado en ciertas aventuras y unas han salido bien y otras nos han pegado, ¿no? ¿Verdad? Pero no simbró la base, ¿ok? No simbró la base. Entonces, hay que cada vez más, en cuanto más se vaya desarrollando una línea de negocio, cuidado porque no hay que simbrar la base. No, hombre, está súper interesante. De hecho, aquí lo anoté para que no se me vaya a pasar y tenerlo en cuenta más adelante. Ajá. Aquí yo quisiera seguir avanzando en la historia, en el cómo fue creciendo este grupo empresarial. Entonces empezaron con gasolineras, eso empieza a crecer, empieza a funcionar, empiezan a diversificar un poco con el tema inmobiliario. Ajá. Y de ahí cómo sigue creciendo al nivel donde ustedes empiezan a involucrar en el negocio. Bueno, nosotros llegamos a los 80s, ¿no? Yo fui el primero que llegué, después llegó Alberto, mi hermano, después Arturo, mi hermano, y se hizo una división, ¿cómo se llama?, de responsabilidades en el grupo, ¿verdad? Y así fue como se empezó a crecer, ¿no? Es muy importante estar abierto a no únicamente en el terruño, ¿ok? O sea, tenemos que levantar la mirada fuera del terruño, ¿verdad? Porque allá afuera, voy a decir así, ¿no? Allá afuera hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar, ¿no? Entonces yo por eso muchas veces digo, a ver, bueno, y obviamente aquí también, por supuesto, aquí hemos hecho negocios, pero también hemos hecho negocios afuera. Entonces yo también a veces que me digo, a ver, ¿dónde está el mercado? Y generalmente el mercado está en las ciudades más grandes. Claro. Hay más gente, más capacidad adquisitiva, ¿no? Estoy hablando como comerciante, porque nosotros prácticamente somos comerciantes, no somos industriales. Fuimos industriales un tiempo, ¿no? También. Sí, fuimos industriales un tiempo, ya por los 70s, 80s, ¿no? Tuvimos una fábrica de polietileno en la ciudad de Guadalajara. Plásticos. Plásticos. ¿Qué envases? Sí. No, eran bolsas. Okay. Bolsas como la bolsa del súper, así, ¿no? O bolsas, ¿no? Y algunos años se tuvo, pero se tuvo que llegar a la definición, la edición. ¿Sabes qué? Está muy complicado eso. Para empezar, está muy lejos. Es una línea complicada, ¿no? Tiene su alto grado de dificultad. Y luego la pregunta, ¿quién se va a hacer cargo de eso? No, pues no.
habría No hay que, un candidato. pues habría que, por lo menos en aquel tiempo, ¿no? Uno de nosotros se tenía que trasladar prácticamente a Guadalajara, entonces Sí, no quisimos. Definimos y con el tiempo se cerró ese negocio, y el lugar donde está, que es una parte bastante céntrica de ahí de Guadalajara, se volvió inmobiliario, ¿no? Órale. Se volvió inmobiliario, entonces ya se consiguieron clientes para rentarles todas esas áreas. ¿Es zona industrial es es zona...? semi-industrial. Órale. Semi-industrial. Entonces ya definimos que por ahí ya no. Entonces muchas veces, pues no todas las puedes ganar. Ahí nos lleva a un dicho que yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Que dice, querer es poder. A ver. Pues sí y pues no, ¿no? Nada más porque quiero voy a poder, mi experiencia me dice que no, ¿no? Querer sí puede ser poder, ¿no? Pero ¿quién eres? Dios para poder hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, querer es poder, sí, es en el sentido de que le echas ganas, ¿no? Te vas, ¿no? Le metes el trabajo, le metes el esfuerzo. Como tú decías ahorita, vamos a hacer hasta 100 entrevistas para tomar una decisión, para evaluar, ¿no? A eso, ahí le metes, pero llevas un parámetro de una línea de tiempo para decir, esto funciona o no funciona, que es parte de la prudencia, ¿no? Que es parte de la prudencia. Entonces, pero muchas veces no se puede. Es tan sencillo como eso, no se pudo. Hay situaciones en que simplemente no las puedes cambiar. Sí, claro, pues hay factores que no controlas. Que no controlas. Entonces no se pudo. Entonces aquí en este caso, en el caso de la parte industrial, pues a lo mejor sí se podía, pero significaba muchas cosas. Que reestructurar cosas, esfuerzos a lo mejor innecesarios. Cambio de residencia, y acá, esta parte de acá, sí había mucho más oportunidades. Estábamos creciendo establemente, ¿no? Es que la estabilidad. ¿No? Que estábamos creciendo establemente porque mi papá nunca se estuvo jugando. Mi papá no fue una ¿cómo se llama? No andaba en Las Vegas. No jugó a la ruleta, mi papá, ¿verdad? Sí. Okay. O sea, la ruleta se la jugó, por decir así, en la primera gasolina que construyó, ¿no? Okay. Y todo lo demás había sobrantes, tras, ¿no? Seguía habiendo sobrantes, ahorro, iba subiendo, tras, ¿no? Y así fue como se fue construyendo. Hay otras historias, ¿no? Por supuesto, más llamativas, más asombrosas, ¿no? Más asombrosas. Pero bueno, este grupo fue creciendo con mucho trabajo, reinvirtiendo utilidades, porque ese es el otro asunto del ahorro, pues. La parte del ahorro es que te da oportunidad de reinvertir las utilidades. El mismo proyecto. No reinviertes las utilidades y otra vez de vuelta vamos a decrecer. Voy a ponerte o la pizzería Carimali, por ejemplo, ¿no? No reinviertes en el edificio, pues ahí va a estar, ahí estaría el restaurantito de hace... No, de hecho, esa pizzería no estaba ahí, estaba acá, no estaba a un lado de la gasolinera. Diferente, ¿no? Sí, donde están los tanques ahorita de la gasolina Servicio de Mayo, ahí estaba ese restaurante. Okay. Entonces después sale la oportunidad de comprar enfrente, se mueve para allá hacia enfrente, y entonces ya, obviamente ya con esos ahorros, entonces se hace el edificio y ya empieza a crecer. Con el tiempo, oye, pues necesitamos un área de juegos. Bueno, entonces se pone el área de juegos. Con el tiempo, ¿sabes qué? Necesitamos cerrarla. ¿Por qué no? Porque así estuvo muy bien para el 2000, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero no para ahorita. Entonces, y así. Entonces la parte de la reinversión de utilidades es una parte vital en el negocio. Yo puedo tener un hotel y puedo tener las camas de hace 30, 40 años, claro, ¿no? Por decirte, ¿no? Entonces, en el caso muy particular de aquí de la pizzería, se ha estado reinvirtiendo, y así también en el caso de nosotros, también en la parte gasolinera, etcétera, ¿no? También está reinvirtiendo. Entonces, esa parte no te puede llevar todo, ¿no? ¿Qué tanto le vas a dejar al negocio para que se esté reinvirtiendo? Para que siga creciendo. Así es. Por supuesto. De hecho, ahí no sé si nos pudieras compartir más o menos cómo funciona o sea, cómo decide un negocio qué tanto se debe de reinvertir en el negocio, por las necesidades que tiene
¿O es una especie de tanto porcentaje yo lo manejo así y lo reinvierto al negocio? Bueno, lo que pasa es ya que ya es un criterio que cada quien lo tiene que No hay una definir. No hay. fórmula. Yo así como para alguien que empiece, para alguien que empiece, para mí lo idóneo, pues, hablando de juventudes, ¿no? Que tu vivir no dependa de ese negocio, ¿no? Para que no le estés sacando ese dinero que es necesario, pues. Para crecer. Si tienes otra fuente de ingresos, ¿no? Y inviertes en un negocio, de lo poco o mucho que genere, déjaselo al negocio, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, que no dependa tu ingreso principal de ahí, pues, ¿no? El problema está muchas veces que ese negocio principal es el que necesitas para vivir. Y ahí es donde pueden venir los problemas. Claro, de hecho eso es lo que pasa y pues ya no pueden invertir. Ya no pueden invertir, no pueden invertir ni reinvertir, entonces el negocio no crece y bueno, todo se va. Todo lo que exactamente. Es como oye, ahorita estábamos hablando de la importancia de no quedarte en tu terruño, ¿no? Y que también me llama mucho la atención porque somos muy, pues en lo que conozco invierto, date cuenta. Yo estaba en el TEC de Monterrey, de hecho en Guadalajara, Ajá. Y me acuerdo, ¿no? En ese momento nos hacían teníamos que salir con un proyecto en mi carrera de creación y desarrollo de empresas. Entonces, estábamos ahí y todos los proyectos que se nos ocurrían a todos, o era algo en el TEC, o era algo de la ciudad en la que eras. De que, en Obregón porque es lo que conozco, o en el TEC porque pues lo que conozco, lo estoy viviendo. Sí. Por unas tortas allá adentro. Sí. Es un ejemplo muy tonto, ¿no? Sí. Pero, entonces, me llamaba la atención que me dijera, o sea, ¿por qué no podemos pensar más allá de lo que conocemos? Pues, o más allá de lo que estamos viviendo en... Entonces, ¿cómo poder pensar más allá de tu terruño cuando estás acostumbrado a triunfar aquí, pues? Bueno, lo que pasa es que primero es triunfar aquí, por decirte, ¿no? ¿Verdad? Si lo más prudente era empezar donde estás, por decir así, ¿no? Hay gente que se lanza y se va, empieza en otra parte y allá le pega, ¿no? También, ¿no? Pero una vez que ya empiezas a dominar y empiezas a notar dónde vives tus limitaciones, o la limitación, o mejor dicho, del lugar donde estás, entonces no te queda otra para empezar a buscar otras partes. En el caso de Navojoa, en 1970 o 80, pues que sigue siendo muy chico, pero era muy chiquito. Era mucho más chico. ¿Cuántas gasolineras más puede haber? Entonces había que salir a buscar donde estaban las gasolineras, donde estaba otro que satisfacían otro mercado. Okay. Entonces así que se salió a Sinaloa, se empezó a crecer aquí en el estado también, ¿no? Y ahí, ¿cómo piensan ustedes como empresa y como grupo cuando llegan los cambios? Ahorita estamos hablando de los cambios que uno no controla, por ejemplo, pues varias de esas gasolineras ahorita son Chevron, me imagino que en un momento no eran. No eran. Que es parte de la evolución. ¿Cómo ven ese tipo de cambios, de tener que transformarnos, ¿no? Aquí tenemos que estar, hace unos poquitos de años, yo me acuerdo cuando estaba en la preparatoria, había una línea de izquierda muy fuerte que decía, que explicaba por qué las injusticias, bla, bla, ¿no? Y decía, que el pez grande se come el pez chico. Uh-huh. ¿Okay? Sí, así dicen. ¿Sí? Uh-huh. Así dicen, ¿no? Pues estos tiempos están demostrando lo contrario. Y hay que cambiar esa frase de que el pez grande se coma el pez chico. Lo que está sucediendo ahora es que el pez más rápido se come el más lento. ¿No? El pez más rápido se come más lento. Y eso lo puedes ver, ¿no? Eso lo puedes ver. ¿Cuántas empresas nuevas hay que se están comiendo a las más viejas? Y si quieres, muchísimas, ¿no? De hecho, algunas que ahorita me llega de volada, pues salió con nosotros, por ejemplo, Pepe Díaz de Cafeño, ¿no? Y yo me acuerdo que le pregunté, ¿cómo hacer? Porque lo entrevisté hace rato. La primera entrevista que le hice salió 2 veces, pero la primera fue cuando yo iba empezando. Y fue hace como 5 años. Y le digo yo, oye, ¿cómo te atreves a sacar un proyecto así cuando ya existe un Starbucks? Pues? Ajá, o sea, ¿cómo competir contra eso? Ajá. Me dijo, no, me dice, pues es que también tenemos nuestras ventajas. Dice, ellos son un Titanic que para dar vuelta, sumamente difícil y sumamente lento y sumamente complejo. Ajá. Y nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Somos muy rápidos, muy ágiles. Y me llama la atención porque ahorita, la verdad no estoy seguro, pero se siente como que Starbucks ha estado bajando de crecimiento, de rapidez, de cómo están, aunque están cambiando las cosas un poco.
Pero bueno, no es el tema contra Starbucks, ni contra Café, ni contra nada. El Sí, punto estamos hablando que el pez más rápido se come al más lento. El ser rápido. Así es rápido. Ese es el punto. El rápido ajuste a las circunstancias, ¿no? El rápido ajuste a las circunstancias. Bien de acuerdo, sobre todo ahorita con tecnología, pues, ¿no? O sea, Sí. Vamos, ahora, vaya. Sale una startup nueva ahí en 3 años. Y en 3 años se comió a no sé cuántos, una industria, pues, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahora, eso también viene en sus dificultades. Una de las referencias que yo tengo que para mí ha sido muy, yo creo que vale la pena mencionarlo en el caso de Elon Musk, ¿no? Uh-huh. Él no la tuvo fácil, ¿no? 2 compañías de él estuvieron a punto de la quiebra. Sí, ¿no? cierto. 2 compañías. Uno que fue SpaceX, uh-huh. ¿no? Que le quedaban dinero para el último lanzamiento, para que fuera exitoso. Y el último lanzamiento, como que fue el tercero o el cuarto, ese sí despegó y ya le llegó después, inmediatamente le llegó el cheque del gobierno para él. Pero son posiciones o iniciativas temerarias. No, ¿cómo te diré? No son muy aconsejables. Pero la que sí es muy aconsejable en el caso de él, que me da mucho la atención, y es bueno para los jóvenes, que en el caso de Tesla, cuando entró en problemas Tesla, entonces durmió en la fábrica. ¿Ok? Entonces, yo creo que ahí podemos, ¿no? Tener el caso, durmió en la fábrica el señor, ¿no? Porque tenía que supervisar todo lo que tenía que hacer y ahí durmiendo en la fábrica, las 24 horas estando en la fábrica ahí, entonces junto con todos sus ingenieros, que eran muchos o no pocos, entonces ayudó a resolver cuál era el problema, que en ese momento era demasiada automatización. Ahora ya no. Entonces, me regreso aquí a nuestro serie que hacer en Navojoa, en el estado, ¿no? Hay que estar abiertos a los cambios. El que no se ajusta, se desajusta o lo desajusta, ¿no? Uh-huh. Estar pendiente de cómo viene. El FODA, ¿no? El FODA siempre va a ser actual. No, esa parte ahí, todas las fortalezas, las oportunidades, pero las amenazas también, hay que estar siempre previendo eso. No, qué interesante también la historia que acabas de poner en contexto, porque sí es cierto, o sea, básicamente el irse a dormir ahí de Elon Musk fue una especie de pues, hacer lo que sea necesario para que esto triunfe. Me tengo que abocar, te tengo que abocar a la problemática, me tengo que meter a la problemática. Sí. Muchas veces ante los problemas, hay veces que como que queremos huir, podremos querer huir, ¿no? Pero no, nos tenemos que abocar y enfrentarlos. Y hablando de crecimiento y diversificación, pues en una de esas entran ustedes a la industria automotriz. En la industria automotriz porque nos llegó precisamente la oportunidad de comprar aquí en Navojoa en el 1987. Y lo compramos, ¿verdad? Y lo compramos en Navojoa. Aquí, y con el tiempo, obviamente, pues hay mucha comunicación en los ramos automotrices, hay mucha comunicación porque hay reuniones nacionales y ahí entras en contacto con todo el mundo. Y después obviamente después ahí conocimos a Luis Edmundo, estaba Álvaro Obregón en aquel tiempo, después ahí también conocimos a Luis Edmundo. Y con el tiempo, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de entrar como accionistas ahí con la familia Grijalvo y muy contentos. Excelente. Muy, muy contentos. Así estamos trabajando ya tenemos muchos años. Ahí te conocí el año pasado. Pues en Infinity, ¿no? En Infinity, ¿no? En Navojoa Infinity, exactamente. El año pasado. Sí, exactamente. A los que no sepan, pues tiene un episodio también con el Luis Edmundo Grijalvo en este canal de Gran Auto. Ajá. Pero bueno, siguiendo la conversación, otra cosa que me llama muchísimo la atención es el que le hayan entrado a una pizzería. O sea, ahorita la mencionamos, pero si me pudieras platicar un poquito. Mira, lo que pasa es que... ¿Cómo nació eso? Creo que tengo que hacer un poco de memoria, ¿no? Pero en aquel tiempo mi abuela viajaba, ¿no? Inclusive hizo un viaje, creo que ya no hay, un viaje alrededor del mundo, me acuerdo, que era baratísimo en aquel tiempo, ¿no? Era, o sea, ¿un crucero o algo así? No, pues no me acuerdo, se fueron a través de Asia, tenía una prima, una pariente de allá en California, y creo que a través de ella, que el marido trabajaba, era un alto ejecutivo de Ford, okay, ¿no? Y de alguna manera, no sé, creo que se pusieron de acuerdo, si mal no recuerdo, y se hicieron un viaje alrededor del mundo, pues, ¿no?
Y seguramente salió baratísimo en aquel tiempo, porque no había las sofisticaciones de ahora, ni nada por el estilo, ¿no? Y creo que más o menos por ahí se empezó a dar cuenta de la parte de la pizzería, ¿no? Y por ahí empezó. O sea, como que se trajo la idea de algún lado. Sí, se trajo la idea. Me imagino de Italia. Sí, a lo mejor en Italia. Digo, ya estoy inventando. Sí, a lo mejor en Italia, seguramente llegaron a Italia, ¿no? Y yo creo que ahí se trajo la pizza. Me acuerdo que yo lo escuchaba hablar y que la receta, bla, 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 bla. Y así empezó. Y empezó con un restaurantito ahí, donde están los tanques, aquí en Servicio de Mayo, en Serma. Ahí estaba el restaurantito, ¿no? Y cuando yo llegué, yo trabajé ahí un tiempecito también. Sí, trabajé un tiempecito ahí, etcétera, etcétera. Entonces ahí empezó. Y cuando nos cambiamos enfrente, Alberto, mi hermano, está encargado de ese negocio desde aquel tiempo. Entonces nos preocupaba un poquito que la gente se aburriera, se cansara del producto. Y mi papá en aquel tiempo iba mucho a Guadalajara una vez al mes porque iba a ver precisamente la fábrica de plástico. Y ahí conoció un chef italiano que tenía un restaurante de pizzas allá. Y se lo trajo para decir, a ver, haznos otra opción, ¿no? A ver, para estar actualizados, para no quedarnos en lo de siempre, bla, 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 bla. Entonces, sacó una opción nueva y se presentó al cliente como si está la nueva y la tradicional. Ya ni me acuerdo cómo se llama la nueva y la tradicional. Ya de manera que el cliente que llegara pudiera escoger quiero la nueva o la tradicional. Ok. Y pues terminó la tradicional. No pegó la nueva. Órale. No pegó la nueva. Entonces, bueno, pues entonces ya con el tiempo se desechó la nueva y nos quedamos con la tradicional. ¿Por qué crees tú que sea? Digo, y esto te lo platico yo, que soy Obregón y me casé con una persona de Navojoa. Entonces, sí. Desde que vengo a Navojoa hace, no sé, alrededor de 9 años, pues hay como una especie de fandom aquí de la Carimali. O sea, todo el mundo la defiende y hablan de ella como que es un orgullo, pues, de la ciudad. Sí. Yo, pues, poco a poco la fui conociendo. Claro, me encantó. Ahorita soy fan de la Carimali. Cada vez que vengo y vamos a la Carimali o pedimos o lo que sea, está llenísimo. Sí. Siempre chorrocientas motos saliendo. Ahí para recoger también hay muchísimas personas atendiendo, te sacan de volada. O sea, tienen todo muy bien engranado, por decirlo de alguna manera. Pero ¿a qué se debe el éxito de algo así? O sea, ¿qué dirías que pasó? Que funcione, que se creó una especie de, pues, de emblema de la ciudad. O sea, que la gente dice, vamos a Navojoa, vamos a comer la Carimali. Bueno, mira, son varias cosas, ¿no? Por supuesto. Claro. Y ahí yo creo que mucho del crédito, pues obviamente se tiene que llevar Alberto, mi hermano, porque es el que prácticamente quedó encargado de ese negocio desde que llegamos de la universidad, pues, ¿no? Pero uno es el trabajo. Hay que trabajarla, ¿no? Otro es el cuidado, eso es el cuidado. El detalle, el cuidar que la calidad no baje, ¿no? Ese aspecto es fundamental, ¿no? Estar viendo, no sé, estar viendo qué tipo de harina, qué tipo de queso, bla, 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 ¿no? O sea, estás durmiendo en la planta, pues, vamos, ¿ok? No, estar en eso. Atento a todo lo que está sucediendo, qué es lo que pega, ¿no? Otra, los precios de Carimali nunca los disparamos, ¿no? Se ha tenido ese cuidado de que es un producto popular y el precio tiene que ser popular, ¿no? A lo mejor si vas yo no sé, ¿no? Yo nunca, casi nunca como en otra parte cómo están los precios. Llegó la competencia para acá, me acuerdo que llegó la competencia, la primera competencia llegó de Sinaloa y pues no fue exitosa aquí, ¿no? Entonces, la última que llegó, pues sí, tiene su mercado y nosotros también tenemos nuestro mercado y suficiente, ¿no? Sí, sí. Entonces es trabajo, es empuje, es responsabilidad, es preocupación también, es reinversión de utilidades. Hay que estarle reinvirtiendo utilidades, ¿no? No podemos estar en el restaurante de 1980, ¿no? Hay que meterle esto, hay que meterle el otro, ¿no? Es todo un aspecto, pero el principal, el trabajo,
¿no? La otra es estar evaluando y reevaluando. Y la otra es estarle reinvirtiendo las utilidades. No, se me hace fregoncísimo lo que han logrado tanto con esa pizzería como pues, con otras de las empresas, porque yo creo que una cosa es hacer que un proyecto funcione y otra muy diferente es hacer que perdure. Sí, Eso que eso está mucho más difícil. Así es, sí. Me llama mucho la atención. Yo he hablado con muchos empresarios, e incluso con gasolineras, y las gasolineras, pues a lo mejor la tienen 10 años y luego ya no. Y, o sea, Ajá. pues es que la economía y la vida de las personas es difícil mantener algo por tanto tiempo y más difícil hacer que crezca, Que ¿no? crezca, exactamente. Entonces, ¿qué han hecho bien? Entonces, digo, ya hablamos varias cosas, ¿no? Sí. Pero alguna clave que digas tú que debamos de tener en cuenta aquellos que queremos perdurar. Otra. Acuérdate que cuando empezamos hablando de nuestro fundador, mi papá, hablamos de la estabilidad, ¿no? Es muy importante la estabilidad de los negocios, pero también la estabilidad familiar. Cuando falleció mi papá, a mí me tocó agradecerle cuando se acabó la misa ahí, ¿no? Y de una semblanza de mi papá, que es la que te estoy dando ahorita, ¿no? Entonces, una de las cosas que él nos enseñó es la estabilidad familiar, ¿ok? Y esa parte yo he visto que en las empresas también le pega. Empresas que le fundaron la familia, el papá con los hijos, y después viene una división familiar que rompe todo. Entonces, esa parte, una gran parte del éxito, yo creo que de este grupo es la estabilidad familiar que entre los tres hermanos y mi papá supimos, aunque podemos tener diferencias de opinión, que eso es normal, pudimos consensuar, ¿no? Entre los cuatro y ahora los tres hacia dónde queremos ir, juntos, ¿no? Ahora, claro que puede haber las opciones de alguien en otros rubros, ¿no? Se quiere introducirse con otra persona, hay la apertura, válido, claro. pero como dicen los gringos, el core, ¿no? La parte central, ahí está, ¿no? Es la que está haciendo que no se divida el patrimonio, que esté centrado en lo que vienen son los negocios, ¿no? Que a los negocios se les deje lo que se les tiene que dejar. Y entonces, porque yo he visto en otras partes que esa división familiar viene y le da el traste A todo. Pues, me decía una persona, usted es una rareza, ¿no? Pues dije, pues, ¿cuál es la rareza? ¿No? ¿Cuál es la rareza? Pues que estén todavía unidos, pues, ¿no? Lo tuvimos del ejemplo de mi papá. Y una de las cosas que tenía mi papá era que, ¿cómo te diré? Era de carácter fuerte, sobre todo cuando era más joven, pero no explotaba, Okay. ¿no? No explotaba. Entonces, cuando se venían dificultades, se ponían en una posición como de a ver, vamos haciendo esto, ¿no? Y esta actitud reflexiva va haciendo que se vayan tomando decisiones no apasionadas, cuidadas, pues, ¿no? Hay veces que no estábamos, no coincidíamos totalmente en una sola definición, en una sola respuesta, pasaba el tiempo, pero ya después, entre todos, ¿no? Llegábamos a lo que queríamos, o lo que creíamos nosotros que era bueno. Entonces, la experiencia de nosotros, la estabilidad familiar, ha ayudado también a ese crecimiento económico. Por supuesto, es que tiene todo el sentido del mundo. Yo pensándolo desde afuera, ¿no? Pero si tú, para empezar, o sea, tú ya estás en tu cabeza, proyectos, empresas, traes ciertos, no me gusta la palabra estrés, ¿no? Pero ciertos pendientes y cosas que tienes que resolver y al mismo tiempo, pues, con tu creatividad estás encontrando la manera y bueno, estás haciendo tus cosas en negocios, ¿no? Sí. Y luego llegas a tu casa y todo está fluyendo también como casa, porque la casa también tiene sus pendientes, pues, Sí, así sus es, cosas así en cuales es. evolucionar, etcétera, Sí. etcétera. Pero cuando tienes esa estabilidad, tienes una cosa menos de qué preocuparte. Así O es. sea, cuando hay unión familiar, Sí. pues claro que va a haber problemas, pero ya ven como grupo o como familia, Ajá. cómo resolver esto, cómo atendemos esto, Así cómo es. resolvemos aquello. Y es un pendiente menos, te libera y te permite enfocar todas tus energías
en lo que a lo mejor estás tratando de resolver en Sí, ese momento. Pues, ¿no? exactamente. Y que en un momento dado, que no quiera cada quien agarrar por su lado, porque entonces para agarrar por su lado, que quieran que el negocio agarre cada quien por lado opina, entonces pues el negocio se divide. Sí, y se ¿No? pierde todo. Por eso hay historias y hay referencias de compañías y de empresas en Ciudad Obregón inclusive, donde la familia han puesto administraciones profesionales, ¿no? Los dueños se quedan dentro como del consejo de administración, pero no precisamente como ejecutivos, ¿no? Y entonces eso se lleva con otros criterios, Sí. ¿no? A eso también nosotros tendremos que llegar, pues, ¿no? Fíjate que lo he visto bastante últimamente eso en empresas de Hermosillo también grandes. Sí, ajá, sí. Es un camino que se está Sí, haz de haciendo. cuenta, los familiares que se vayan al consejo, ¿no? Y está operando. Esa es otra manera. Y también ya hay mucho asesor. Y ya cada vez hay más asesores profesionales donde ayudan a ese transitar de la primera generación a la segunda. Sí, que ¿no? es un tema. Que es un tema, Un súper ¿no? tema, Así, sí. porque no sé, ya, me daban como sea los porcentajes del 100% de las empresas exitosas, cuántas sobrevivieron a la segunda generación y menos a la tercera, ¿no? ¿Verdad? Menos a la tercera. Sí, no, de hecho, pues es un tema que aquí tocamos muy seguido porque la verdad es un tema muy importante Así y es. que siempre está preocupando a los grandes empresarios, ¿no? Aquí me llamó mucho la atención también otra cosa de ustedes, de lo que ustedes hicieron, porque bien mencionabas tú, o sea, esa unidad a lo mejor familiar ha permitido que las cosas funcionen entre ustedes. No significa que no haya desacuerdos, pero Sí, significa sí. que se toman las decisiones que tienen que tomar como grupo, etcétera. O sea, Y las cosas han funcionado. Pero más allá de hecho, el no perder el piso como individuos. O Ajá. individuos parte de un grupo empresarial exitoso que no han perdido el piso. O sea, ¿qué crees tú que hizo tu papá o que instaló en ustedes para pensar de esa manera? No quiero decir conservadora porque no estoy seguro si esa es la palabra adecuada, pero no volarse, pues, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que el hecho de, por ejemplo, en el caso de él, que no compraba por estatus, porque podemos comprar por estatus. Sí. ¿Verdad? Mucha gente compra. ¿No? Entonces, no, él compraba lo que necesitaba, nada más. Entonces, eso no significa que no te pueda dar tus gustos, por supuesto, algo, ¿no? Pero yo una vez me pidieron dar un retiro aquí en Ciudad Obregón, en una iglesia, y yo les hacía hay un el aspecto de ver qué quieres. ¿Quieres un reloj para ver la hora, no? ¿O quieres una joya? ¿Sí? ¿Qué quieres? O sea, tener muy bien definido eso, porque si quieres una joya, ¿no? Entonces, pues ahí están los Cartier y los estos y los otros, ¿no? Rolex, los Rolex, bla, 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 ¿no? Entonces me encontré con un experto en reloj y me mencionó que marcas que yo jamás, ¿no? Había escuchado, pues. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres un reloj o quieres una joya? Entonces, porque a veces que me acuerdo que me contaba que, bueno, es que va a una boda, me voy a llevar el reloj, me voy a llevar la joya. Sí, pero llevas el traje, no se va a ver, hombre. ¿Me entiendes? ¿Ok? Sí. ¿No? Ok, a ver, ¿qué queremos? O sea, ¿lo quieres porque te gusta? ¿No? Por lo que digan los demás. O por lo que digan los demás. Entonces, en ese sentido, cuando estás ubicado en eso, entonces no se hacen castigos en el aire, pues. No se hacen castigos en el aire. O sea, yo un tiempo que me puse la parte funcional, a ver, ¿qué es lo que necesito y qué es lo que no necesito? Entonces me quité el reloj, ¿no? A ver, que necesito el reloj, y estaba, ¿cómo se llama? Con el puro celular. Pero dije, mejor con el reloj porque está más cómodo que andar sacando eso. Y también, obviamente, pues, claro que me doy mis gustos, ¿no? Por supuesto, en el sentido de cosas que no necesito, por decir así. Pero bueno, estoy consciente que es algo que no necesito y que pudiera hacer con algo menor. Y ahí estoy consciente. Yo creo que con eso lo dijiste todo, pues es el estar consciente de por qué estás tomando Así es, porque y no lo hagas nomás porque otros están decidiendo con presión social. Sí, con presión Y social. ahí es donde está el tema. Ahí es donde está el tema. Me llamó la atención una persona, es un profesionista que creo yo que está siendo exitoso y va a ser más. En el caso es un
Bueno, es un médico, es muy capaz. Desde joven yo le he dado seguimiento, porque lo conozco de joven y muy brillante. Entonces dijo que no quería comprar en cierta parte aquí porque iba a ser una presión social. Mejor yo fui y me compré en otro lugar para, porque me sale mejor. ¿No? Bueno, muy bien. Pero aquel que dice, no, yo quiero en ese lugar. Ah, bueno, pues que la compre Por en ese lugar. estatus o por Nomás estar consciente por qué se quiere. Hola a todos, primero que nada, muchísimas gracias por ser parte de este movimiento, por estar aquí, por estar viendo este episodio. Espero que les guste, espero que lo disfruten muchísimo. Y quiero comentarles que gracias a ustedes, porque la realidad es que esto nació como un sueño, que no tenía ni pies ni cabeza, simple y sencillamente de una pregunta que tenía un joven, que era yo, hace 5 años, pensando, ¿cómo le hago yo para triunfar en este mundo? O sea, ¿qué puedo hacer para tener éxito? Y eso me llevó a hacerme las preguntas correctas y a relacionarme con las personas correctas y a crear un episodio que le responde esa misma pregunta a miles y cientos de miles de jóvenes y de personas que también quieren ser exitosos. Esto se volvió una comunidad de personas que queremos más de la vida. Y eso se me hace súper bonito, súper fregón, que estemos generando ese tipo de impacto. Entonces yo te quiero pedir a ti que por favor nos ayudes a seguir subiendo de nivel. Si tú todavía no le has picado al botoncito que dice subscribe, pícale a ese botón, porque gracias a ti esto puede convertirse en algo muchísimo más grande. De hecho, ahorita aquí tengo una hoja que tiene anotado el plan de acción para el año que viene. Y esto, amigos míos, ya dejó de ser un proyecto. Se está convirtiendo en una empresa. Te lo juro que me pongo chinito de pensar en esto. Son de esos sueños, de esos planes, de esos objetivos que te aterran al mismo tiempo que te emocionan. Se vienen grandes cosas para el año que viene. Y tú, exactamente tú, eres demasiado importante. Pícale al botoncito que dice subscribe y sé parte de este movimiento de Gente 11 que trata de demostrar que las cosas sí se pueden lograr. Para estar ahí. Que eso viene mucho de la introspección. Que yo Sí, creo que, viene mucho la introspección. yo creo que como empresarios y bueno, yo la verdad sí comparto mucho contigo el tema de no ser nada más un empresario enfocado en nada más ganar lana. No estoy diciendo que esté mal, eso es una parte que hay que enfocar. Sí, así es. Pero no nomás eso, pues el tema familiar para mí es como de una persona integral, pues. Éxito integral es lo que yo creo que deberíamos de buscar. Así es, ¿no? totalmente. Triunfar en la vida. Triunfar en la vida. No nomás. Triunfar en la vida. Para mí, triunfar en la vida, el primer triunfo es la familia. Ándale, ¿No? sí, pues. Pero para mí, digo, con todo el respeto para aquellos divorciados y todo, ¿no? ¿Verdad? Pero para mí el primer triunfo es la familia, pues, ¿no? Entonces, y de ahí se desenvuelven todas las demás cosas. Ahora, llega un momento en donde dice uno, bueno, ¿y para qué va uno a seguir trabajando? ¿No? Entonces, los hijos es la prolongación de uno, ¿no? Lo estamos prolongando en los hijos, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos una razón de ser para seguir trabajando y cada vez más acompañando, ¿no? Cada vez acompañando. Porque al final de cuentas llega aquel dicho de Jesucristo, ¿no? Y para mí también es una guía, ¿no? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si al final se pierde el alma? ¿No? Entonces, A costa de ¿no? Entonces, pero puede ser muy compatible con la parte de la superación personal, la superación empresarial, porque en esta vida tenemos que producir y el empresario tiene que producir y debe buscar crecer porque necesitamos empleos. Necesitamos empleos, ¿no? Entonces, el país, no hay mayor justicia social. Me perdonen los de la izquierda, pero no hay mayor justicia social que un empleo justamente remunerado. súper de acuerdo. No hay mayor plan, ¿cómo se llama? De ayuda social más que el empleo bien remunerado. Ninguno se le va a equiparar a un empleo bien remunerado o justamente remunerado. Ahí está lo difícil, ahí está la verdadera justicia. Lo demás es que está bien, es cristiano, es evangélico, ¿no? La ayuda al necesitado, ¿no? Pero no, nada se va a comparar con un empleo bien remunerado, o justamente remunerado.
Ahí está la labor de los gobiernos. No, se me hace súper importante eso que estás diciendo, porque muchas veces o muchas personas tienden a ver al empresario como malo, ¿no? Muchas. Sí, sí, sí. Y realmente tiene demasiadas cosas. Sí, no, es que tenemos una obligación de dar empleo. Ajá, o sea, es No, hasta casi ¿no? O sea, oye, fundamental, sí, pues, es fundamental. Es fundamental. Entonces ¿cómo se va a construir la sociedad? Es un derecho inalienable, como por decir así, el asunto del empleo, pues, ¿no? Entonces hay que construir por ahí. Digo, sí es cierto que hay que ser buenos empresarios, ¿no? Y Claro, creo que claro. este canal trata de ayudar con eso, pues, ¿no? Crecer con fundamentos, con valores, nuevos proyectos, hay que traernos y todo, pero siempre, pues, teniendo en cuenta que hay que crecer como comunidad. Hay que crecer como comunidad. No nomás uno, pues, ¿no? El chiste es que las cosas funcionen para todos. Así es. De hecho, yo sé que están muy metidos en el tema altruista, que es algo que les gusta desde tu papá, ¿no? Creo que fue uno de los que puso la antena o algunas historias. Sí, ha habido así ya varias, sí. Entonces, esas referencias tenemos, pues. Entonces, es muy importante la comunidad. Yo compartía precisamente en la misa de funeral, ¿sí? ¿No? Que mi papá amaba a Navojoa. Amaba y nos dejó ese amor, nos lo pasó, ¿no? Porque mi papá amaba a Navojoa. Y a veces que se preocupaba y a veces que se enojaba también, ¿no? Por algo que no estaban bien, pues, ¿no? Que no estaba bien. Pero eso es lo que hemos aprendido de él. Y en esa línea. Y eso es lo mejor que puede ser por tu ciudad. Así, Pues. exactamente. Así de fácil. Así, al final de cuentas, eso es a lo mejor no quiero hacer esta entrevista algo así como que muy religioso, ¿no? Pero es hacer la señal de la cruz, que viene siendo el travesaño vertical, que es la relación uno con Dios, Dios con uno, y el travesaño horizontal, ¿no? Que es la relación con los demás. Así, ¿ok? Entonces, bueno, yo por eso invito mucho a vayamos haciendo verdaderamente, hablando en una reunión, ¿cómo se llama? De reflexión, como que tengo los domingos, vayamos haciendo todos los días esa señal de la cruz, esa señal de la cruz como relación con Dios y con los demás. ¿Verdad? No, es que yo creo que ahí resumiste todo lo que el chip principal que tenemos que tener los nuevos empresarios. O sea, yo creo que esa es la manera de crecer, porque así crecemos todos, pues, ¿no? Ajá. De hecho, justo te iba a preguntar algo que va muy de la mano de eso, porque sé que te gusta mucho el tema religioso. Yo, pues, lo comparto. Quisiera crecer más en la espiritualidad. De hecho, es una de las patas que me propuse el último año fortalecer, pues, ¿no? Porque sí, leo mucho para que esté como persona. El fitness, pues, no me falta, ¿no? Me encanta el tema fitness. Mis negocios, de hecho, están relacionados al fitness, muchos de ellos. Y bueno, empresarialmente, pues todo el tiempo enfocado en mis negocios, familiarmente, sin duda, ahí vamos y todo creciendo. Pero espiritualmente lo estaba como que, híjole, tengo que retomar, pues, ¿no? Sí. Y pues bueno, me puse a enfocarme en eso. ¿Qué tan importante crees tú que sea la fe para triunfar en la vida como empresarios? Bueno, siempre tenemos necesidad de creer, ¿no? La fe, en esencia, es un creo, ¿no? Si lo pone desde el punto de vista religioso espiritual, es un creo que existe Dios, ¿no? Pero también si lo ponemos en el sentido humano, es un creo que sí puedo lograr esto, ¿no? Creo que sí puedo lograr eso. Creo, muy diferente de querer es poder, ¿ok? Creo que sí puedo lograr eso. Y para efecto de eso, como lo que creo, en base a una metodología que se llama ver, juzgar y actuar, ¿no? Es una metodología de la iglesia, ver, juzgar y actuar. Veo, juzgo y por lo tanto creo que aquí hay una oportunidad y a eso me aboco, ¿no? Entonces, porque yo estoy viendo, yo creo que sí. Hay otras expresiones que usan los empresarios que a mí me dan atención que ya casi no la uso. Entonces, muchas veces, ante una situación difícil, dicen, yo siento que, ¿no? Yo siento que tendríamos que hacer eso, ¿no? Esa parte también es importante, ¿no? Yo siento que por ahí, ese sentir es una manera de intuir las cosas, ¿no? Y la intuición va ligada. La intuición, a la fe. sí, claro que sí. La intuición va, ¿cómo se llama? Va ligada a la parte empresarial, claro. Entonces, todas esas cosas se combinan, pues, no nada más numerología, ¿no? Todas esas cosas entran, es un todo. Se me hace famosísimo y hay que tomarlo en cuenta porque sin duda, a lo mejor es la parte más importante o una de las partes más importantes, porque si ni siquiera crees que puedes
Sí. lograr algo o si ni siquiera crees en algo más allá, pues es muy difícil tomar decisiones que te van a poner en la posición de tener suerte, pues no, Sí, como sí, dicen, sí, pues sí, o sí, de sí, aprovechar sí, las sí. oportunidades. Así es, exactamente. Tú estás en esa posición cuando te Ajá. atreves. Sí. Cuando te atreves a agarrar un micrófono, ir y tocar la puerta a alguien, invitarlo a ver si jala, decirte cómo le funcionó la vida, Sí. y luego ir con otro, y luego tratar un X proyecto, y luego otra cosa. Entre más cosas hagas, pues más. Ahora, muchas veces las cosas, o sea, ¿cómo te diré? Las cosas a veces que se ponen difíciles para cierta gente, a mí me preocupa, pero hace ya unos años estaba viendo un documental en donde creo que eran personajes de Estados Unidos, que cuando les llegó el momento del éxito, entiéndase como en la parte empresarial o económica, fue en sus 60s, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención, en sus 60s, ¿no? Ese fue cuando llegó el momento del éxito, después de estar intentando. Eso me regreso a la parte cristiana, el que busca encuentra, ¿no? El que busca encuentra. Es que buscas, como decíamos ahorita al principio, estar excavando, está seco, hasta que vas encontrando humedad, entonces vas a encontrar. Entonces, el que busca, encuentra. Entonces yo creo que siempre se debe de luchar, ¿no? Siempre se debe de buscar. Me quiero acordar que cuando salí de la universidad tuvimos en el TEC de Monterrey, tuvimos una reunión de la generación y tuvimos la clase del recuerdo, ¿no? La clase del recuerdo. Y nos dio el que fue en su momento el director de la carrera, Juan Garza, que nosotros de cariño le decimos Juanito Garza. Es un gran maestro, era un gran maestro, nos dio clases y también fue director de la carrera de administración. Y entonces, cuando ya llegamos al salón totalmente diferente, 30 años después. Pues sí. ya no era el mismo salón y ya no eran los mismos los escritorios, ¿verdad? Entonces empieza diciendo, bueno, a mí me pidieron que les hablara a ustedes, que le diera un tema, una clase del recuerdo 30 años después. Y yo me puse a pensar, ¿de qué les hablaré? Entonces llegué a la conclusión que les voy a hablar sobre cómo ser feliz. ¿No? Y entonces empezó un gran orador, ¿no? Un gran orador y empezó a desarrollar, pues, no quiero mencionar cómo sea un aspecto muy interesante ahí que relataba, pero concluyó con 3, a ver si me puedo acordar, ¿no? Para ser feliz. Tener algo que hacer, ¿no? Es muy importante. Estar ocupado, pues. ¿No? Estar ocupado. Tener algo que hacer, ¿ok? Tener algo que amar. Decía algo, no a alguien, ¿no? ¿Okay? Familia. Sí, algo que amar. Tener algo que hacer. Tener algo que amar. Y tener algo que esperar. Algo que hacer, algo que amar y algo que esperar. Las bases, una base humana para efecto de la felicidad. Oye, cuando tienes algo que hacer, estás ocupado, ¿no? Estás ocupado, te sientes útil, tienes, ¿no? Y luego, y si lo que haces, lo amas, te gusta, te apasiona, pues qué mejor, ¿no? ¿Verdad? Y si entonces esperas, por ejemplo, en base a todo eso, esperas los resultados, que con el favor de Dios todo se dé, pues esto está lleno. Está lleno. Ahora, eso aplica también, pues estoy pensando a nuestros papás, a nuestras mamás, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor si ya se van los hijos, ¿no? Y a lo mejor puede estar esperando esa reunión de la Navidad y para efecto de esa reunión de espera que está esperando, ¿no? Entonces se pone a preparar la comida de la cena, bla, 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 ¿no? Y entonces empieza a ocupar, ¿no? Y entonces eso es parte de la felicidad. Sí, cierto. ¿Verdad? O sea, todos en nuestras diferentes etapas tenemos eso, no nomás hablando del tema empresarial. No, se aplica a todo. Aplica la parte empresarial, pero aplica la parte familiar y, ¿por qué no decirlo? Aplica, obviamente, la parte personal. Fregoncísimo. Entonces, ahí para que lo apunten aquí la audiencia, ¿no? Está genial. Ese va a ser Algo que hacer, algo que amar y algo que esperar. fregoncísimo.
Aquí una cosa que me gusta preguntarles mucho a todos los que están en ese micrófono es el tema de cómo se trabajan a sí mismos. Pues no, porque ahorita estamos platicando de una trayectoria de vida y tú verlo para atrás, pues tú estás platicando de lo que hiciste, lo que te tocó ver, lo que viviste, etcétera. Sin embargo, nosotros que vamos hacia ese camino, Ajá. pues, ¿cómo le podemos hacer para seguir subiendo de nivel, ¿no? Entonces me gusta preguntarles, ¿cómo le haces tú para trabajarte, para estar subiendo de nivel como empresario, como persona, como ser humano, etcétera? ¿Cómo te trabajas? A ver, pero nomás que está un poquito difícil la pregunta porque, pues, haciendo lo que ya hago, ¿no? Haciendo lo que ya hago. Uno. Otra. Ahora, en mis 60s, ¿no? Empiezan a entrar los hijos, ¿ok? Entonces, como son nuestra prolongación, pues estar coachando, ¿no? A los hijos, ¿cómo está? Uno, en dos aspectos muy importantes, que fue lo que hizo mi papá con nosotros, ¿eh? Uno, primero, pues cada vez, al principio era cada vez más diciéndole qué hacer, ¿no? Y cada vez cada vez más que empiezan a tomar la iniciativa. Entonces, es empezar poco a poco estar acompañado en esa iniciativa, ¿no? Dejando la iniciativa y haciendo las opiniones en cuanto a esa iniciativa, las ideas que tienen, que fue exactamente lo que pasó con nuestro papá, ¿no? Cuando llegamos, mi papá, tuve mi primera entrevista de trabajo, así como estás tú. Entonces me decía, aquí unas cosas que es ser muy ordenado para trabajar, que yo nunca fui tan ordenado como él. Y sin quitarme la vista a los ojos, abrió el cajón. Yo aquí sé que está la perforadora. Y la agarraba. Y luego la ponía en su lugar. Yo aquí sé que está la regla. Me la ponía, ¿no? Me la ponía aquí así, ¿no? Y gracias, se daba. Sin ver. Sin ver. Hasta sabía dónde estaba la perforadora, la regla. Ya me acuerdo, sacó un tercer objeto. Entonces, eso me marcó una línea. Nunca fui tan ordenado como él, ¿no? Pero era mi referencia. Entonces, estoy en mi escritorio y, ya estoy un poquito desordenado con el escritorio. ¿No? ¿Te acuerdas de ese día? Sí, me acuerdo de mi primera entrevista de trabajo. Entonces, el otro aspecto que no hemos hablado es el orden. El orden. Tenemos que ser ordenados, ¿no? Ahora, podemos tener muchas aplicaciones a la mano y sí ayuda de todo lo que tú quieres, pero tenemos que estar revisándonos qué tan ordenados somos en todos los sentidos, ¿no? Y ese mismo ordenamiento nos hace ser más productivos, nos hace estar más en paz, más tranquilos, ¿no? Y también más prudentes, pienso, porque tienes que ordenar las finanzas. Ordenar todo, y no nomás las finanzas, ¿no? Sino también los procesos. Por ejemplo, usted que está hablando de la pizzería, ahí hay un proceso, ¿no? Hay un proceso. Y seguramente Alberto, mi hermano, ha estado revisando ese proceso cada tanto tiempo, ¿no? Y todo tiene que llevar un orden. Entonces, ¿cuál es tu orden? ¿En dónde están? Orden es que todas las cosas estén puestas donde deben de estar, que los procesos deban de ser lo que deben ser, pues está ordenado eso, porque en el desorden no hay productividad. Y puede haber caos. No hay productividad, no se es productivo. Claro. No, muy padre. Aquí el tema también pues hablamos de que estudiaste en el TEC de Monterrey, ¿no? Y Sí. el tratar de subir de nivel también como empresario, pues muchas veces buscamos qué más puedo estudiar, o qué puedo leer, o qué puedo, no sé, alguna maestría, o si me meto al IPADE, o si hago diferentes cosas. ¿En algún momento te dio por alguno de estos lados de seguir subiendo de nivel en esos temas? Fíjate que no, porque la misma dinámica no lo permitía. Sí, sí, IPADE. ¿Ah, sí? Sí, IPADE. Hice 2 cursos, uno en la Ciudad de México. Hice un IPADE muy interesante. Que es un perfil tipo evangélico, porque es con el método del caso. Ah, está. ¿Ok? Sí. Ese con el padre Lo he escuchado. a través del método del caso. Y yo le pongo un símil en el caso de Jesucristo a través de las parábolas. ¿Ok? Entonces, creo que el fundador tiene que ver con Opus Dei, me parece. Creo que así no los ofendo, ¿no? Porque me puedo equivocar de orden, pues, ¿no? Está muy ligado con la parte religiosa. Pero cuando yo estaba ahí y veía el método del caso, se ve un caso muy interesante, ahí en donde todo el mundo opina lo que pudo haber sido, lo que pudo haber hecho, ¿verdad?
no son conceptos que te tienes que memorizar. Entonces, de manera que la misma, desde el punto de vista de Jesucristo, que te daba las parábolas, ¿no? No te daba los conceptos para que los pudieras entender. Entonces, es una línea muy... Y uno y otra persona, un individuo u otro, se lleva una cosa diferente, ¿no? Exactamente, y entre todos sacábamos las conclusiones del caso. Y al final, el maestro te da qué fue lo que sucedió con esa empresa. Claro. ¿Okay? Entonces ya te queda claro qué fue las partes del éxito y cuáles fueron las partes del no éxito. Me imagino que es algo súper valioso cuando empiezas a aprender de los casos de otras empresas Sí, antes de que te sucedan. Sí, o las sí. ligas tú a lo tuyo. Sí. El mundo, pues, ¿no? Padrísimo está. Qué muy padre. Pues aquí estamos llegando a la última parte de este programa. Ya últimas preguntas. Me gustaría preguntarte primero que nada, ¿cuál crees tú que ha sido el principal aprendizaje que te llevas de tu papá? Bueno, ya te los comenté. El cajón que se abrió, ¿no? El orden, ¿no? El orden. La sencillez, ¿no? La sencillez, ¿no? No, mi papá no aparentaba, ¿no? Nunca, eso nunca fue su motivador, no aparentaba. Eso también creo permeó mucho. Una cosa que no hemos hablado aquí, que está muy ligado con la prudencia, el sentido común. El sentido Que común. ya no es tan común, como dice. No es tan común, ¿no? Entonces está muy ligado con la prudencia. Mi papá era una persona de mucho sentido común, ¿no? Y en el sentido común entra muchas veces el yo siento que, ¿no? Ahí el sentido común debe ser ¿cómo se llama? Un conductor. ¿Qué hace sentido y qué no hace sentido? Y me estoy acordando de un caso en donde a él no le hacía sentido, ¿no? Y nosotros nos empecinamos en irnos por la parte contraria. Nos respetó la decisión y no salió tan bien, ¿no? Entonces, el sentido común, la prudencia, el trabajo, ¿no? La búsqueda de la estabilidad, pues, la búsqueda de la estabilidad. Todos esos puede decir, atributos entran dentro, obviamente la decencia, por supuesto, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque al momento que puedes tener mucho dinero, pero lo hiciste a costa de abusar de los demás, de fregarte a los demás, por decir así, ¿no? Pero cuando eres respetuoso con los demás, cuando pagas cuando debe de ser, porque a una frase que le dijo mi abuela en aquellos años cuando precisamente hicieron la primera gasolinera y creo que tuvieron que recurrir un crédito en aquel tiempo, ¿no? Una persona ahí pudiente de aquellos años, y le dijo mi abuela a mi papá, hijo, a ver qué se come, pero las deudas se pagan. ¡Pum! ¿No? No creo que aplica mucho el día de hoy, ¿no? Pero digo que se lleva a cabo mucho el día de hoy, pues, ¿no? Pero esa parte ha permeado así en ser buenos pagadores. Porque entonces, cuando pagas cuando debes, obviamente que si tienes la manera, por supuesto, ¿no? Se te abren las puertas. Es como tu reputación. Es reputación, ¿no? Es una reputación, no por presunción, como resultado de. Porque puede haber gente que tenga la manera, pero por decir así, estrácala. Pues. Sí, decir no hacerlo porque no le conviene. No, tú sabes, no. Es la parte de esta. Estoy bien con el que está enfrente, porque eso sí, podemos negociar duro, ¿no? El precio, ¿no? La clásica, ¿no? Podemos negociar duro el asunto que es válido, pero las deudas se pagan. Está muy padre, ¿no? Muy, muy padre. Otro concepto aquí que les pregunto seguido es, ¿qué le dirías tú a Francisco Islas de, no sé, cuando tenías alrededor de 25, 30 años, cuando estabas joven, con ímpetu, tratando de involucrarte en diferentes proyectos? No sé si en ese entonces estabas en Guadalajara o andabas dónde. Sí, andaba, estuve en Guadalajara. ¿Qué consejo le darías en ese momento? Ah, caray. A ver, yo no sé por qué se viene la palabra que hay que saber esperar. No. Me decía, se me viene esa palabra, ¿no? Hay que saber esperar. No tener tanta prisa. No tener tanta prisa, sí tener la motivación, ¿no? Sí, en la búsqueda.
En la búsqueda, te digo que dijimos, el que busca encuentra. En la búsqueda, saber esperar. Me encanta una frase, me acabo de acordar con esto que estás diciendo, pero es en inglés, ¿no? Pero dice algo así como que run, but don't hurry. ¿Ok? O sea, Sí. sí, corre, o sea, busca la oportunidad y todo, pero Sí. no te vayas a prisa. Pues, Así o es, sea, así es. pero al mismo tiempo O como tengo, ¿cómo se llama? Más vale trote, como trote que dure y no, ¿cómo se llama? Y no corrida que canse. Por ahí va el asunto. Algo así, Por ahí sí. va el asunto. Así. Pero un trote que dure. Así es. Entonces, tras. Y entonces ahí viene, en ese saber esperar viene también la perseverancia. Y se tiene que saber hasta dónde. A tus 100 episodios, ¿no? Pues tú vas a ser perseverante, ¿no? Pero a tus 100 episodios. ¿Verdad? Sí, ya. Y Sí. aquí vamos a evaluar, ¿verdad? De otra manera, se vuelve necedad. Y sí he visto yo ejemplos de empresarios que se empecinan en el error, ¿no? Y que todos lo puede pasar, pues, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con la necedad. Yo también he sufrido de eso, ¿no? El asunto de la ansiedad. Entonces hay que ir aprendiendo. Aprender a decir también, pues no era por aquí, me equivoqué. Sí, así es. Pues, Más que muchas veces estás metido sí, pues, y ya no sí. te queda otra. Ahí ves. Ya cada caso. También siento que muchas veces hay que también aprender a evaluar qué es éxito, ¿no? En un proyecto, porque poniendo de ejemplo pues cuando llevaba 80 o 50, claramente económicamente no era exitoso. Pero era exitoso en muchas otras formas, o sea, pero con todas las personas con las que yo tenía plática, eran incluso algunos de ellos muchos cercanos, amigos míos, y los tenía en WhatsApp, y todo lo que me estaba sucediendo gracias a que estaba haciendo ese proyecto. Entonces, pues si nomás lo hubiera evaluado económicamente, hubiera dicho, únicamente del enfoque económico. Ajá, Sí. esto no sirve y lo hubiera cerrado. Ajá. Sin embargo, como tuve la capacidad de evaluarlo en general, o sea, ver el big picture, y si sigo haciendo esto, ¿en qué se puede convertir? Y si lo sigo haciendo después de 100, y si llego a 200, ¿qué puede pasar? Y si llego a 500, ¿qué puede pasar? O sea, y no nomás en el ámbito económico, sino en el ámbito movimiento, que es lo que ya se convirtió ahorita. Y bueno, entonces ya como que también tener la capacidad de, sea lo que sea que estás haciendo, evaluarlo de diferentes frentes, pues, ¿no? Para tomar una decisión de si es la correcta o no. Así es. Bueno, aquí última pregunta que se le hago a todas las personas que están en ese micrófono. Ya, déjame ver aquí, porque tenía aquí yo ¿cómo se llama? Algunos temas que quieres tocar, sin no me problema. acuerdo, pues déjame ver ahí que tenía algo, no me acuerdo. Hay que tocar todos no los me temas. acuerdo que según yo lo había puesto, pero parece que no. Por ahí el otro día pensé, entrevista. ¿Qué era? Está, ¿algún tema importante que me haya faltado preguntarte que creas que va a salir en esta conversación? No, está bien, ya digo que toqué todos los temas. Tocamos todos esos temas. Creo que sí, Seguro. Sí, si no, sin problema. El chiste es aprovechar el reflector aquí. Le digo yo a todos los empresarios, véanme a mí como un megáfono. Vamos a sacar lo que ustedes son, pero se va a entrar mucha gente. Eso es todo. Pues mira, si quieres vamos a la siguiente pregunta, que es la última. Y la pregunta dice así, ¿qué crees tú que sea esa característica, habilidad o rasgo de tu personalidad que te haya permitido ser la persona que eres ahorita? Mira, me regreso a mi fundador, que es mi padre. Ya te lo describí y esa es mi referencia, ¿no? Esa es mi referencia. ¿Cómo te diré? En ese sentido, yo le doy gracias a Dios que me puso en esta familia, con ese papá, con esos tíos, ¿cómo te diré? Es un todo, es un todo. Yo creo que es el todo del grupo. Estoy pensando en Arturo, mi hermano, estoy pensando en Alberto, mi hermano, estoy pensando en mí. Se me hace que no lo podemos separar de nuestro papá, que fue el que nos dio la referencia. Y claro, en este caminar, cada quien se distingue por su personalidad, ¿no? Aporta algo. Sí, lo que cada quien aporta en su personalidad, en sus capacidades, ¿no? Intelectuales, en diferentes maneras de ser, ¿no? Y eso yo creo que, más que hablar de mí, yo hablaría del grupo. De ahí venimos
y queremos conservar esa infraestructura que lo pidieron hacer este grupo, queremos conservarla así, eso sí, adaptándonos a los tiempos, cómo están cambiando, cómo están construyendo, y luego transmitiendo toda esa base a la siguiente generación, a la siguiente generación. Uno, la parte central, la unidad. Habiendo la unidad. ¿Cómo se fomenta la unidad? Respetando. Mira, uno, saber escuchar. La parte de la escucha es vital. Yo creo que en este grupo ha predominado saber escuchar. Mi papá escuchaba, ¿no? Entonces, y yo veo a mis sobrinos que escuchan, ¿no? Entonces, ya cuando alguien escucha, ya va muy por adelantado eso. El problema es cuando alguien no escucha, ¿verdad? Y entonces ahí donde se ven las problemáticas. Una parte importante es saber escuchar. Saber escuchar que entre los primos, entre los hermanos, saber escuchar al personal. Qué ¿no? importante es. Saber escuchar al personal. Ahora que andamos un poquito en la política, ¿no? Saber escuchar a las diferentes personas. Escuchas y evalúas, ¿no? Entonces, la parte de la escucha es vital para el éxito, creo yo, ¿no? El éxito integral, como tú bien dices, ¿no? El éxito integral, no nada más el éxito monetario, el éxito integral que vamos y nos remite a mi profesor Juan Garza, que decía, les voy a hablar después de 30 años, cómo se es feliz. Pues es que tiene todo el sentido del mundo, porque una familia, un grupo, una empresa unida o donde está escuchando a la gente, pues se evitan conflictos porque hay claridad, o sea, la gente tiene comunicación. Bueno, lo que pasa es, volvemos a la comunicación, pues, pero la base de la comunicación es la escucha. No hay escucha, no hay comunicación. Y siento que es bien difícil que haya esa unidad y todo fluya hacia el mismo lado cuando las personas a lo mejor no se comunican constantemente, sea familia, sea grupo empresarial, sea lo que sea, y pues tienen diferentes objetivos. A lo mejor la idea es la misma, o sea, todos son buenos y todos quieren lo mismo, sí. Pero cuando no están enterados de lo que está pasando o están pensando los demás, pues se empieza a lo mejor perder ese rumbo del equipo, ¿no? Del grupo. Hay mucha posibilidad de eso. Y de eso parece ser que en Estados Unidos hay muchos ejemplos. Sin duda. Bueno, Francisco, pues la verdad que fue una increíble conversación. Yo personalmente aprendí muchísimo. Estoy seguro que le va a encantar a nuestra audiencia. No sé si hay alguna pregunta, algún consejo, algún concepto, algo que me haya faltado a mí preguntarte que quieras. No, yo creo que las bases ahí están. No, yo creo que las bases ahí están, las bases del éxito de este grupo. Y las bases generales de la convivencia humana, pues, ¿no? Las bases generales de la convivencia en una empresa, las bases generales de la convivencia en una sociedad. Y ya con eso, ya que la vida nos lleve hasta donde nos tengan que llevar. ¡Pum! Así nomás. Hay que disfrutar el camino. Así es, exactamente. No, pues muchísimas gracias. Eso es todo entonces. Espero que les haya gustado muchísimo esta conversación con Francisco Islas. Sin duda, una familia muy, muy importante en el desarrollo económico de Navojoa. Un referente de empresarios en Sonora. Y pues hay muchísimo que aprender. De veras, muchas gracias. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Píquenle donde dice subscribe y síganme en mis redes sociales.